Hola, buenos días o buenas tardes a todos y todas. Encantada de compartir este espacio virtual con vosotros y vosotras, en el que vamos a mostraros cómo, algunas pinceladas sobre cómo la perspectiva de género se está integrando en el plan de promoción de la investigación y la transferencia de conocimiento de nuestra universidad, de la Universitat Jaume I. Y digo, se está integrando en Gerundio, conscientes de que esto es un camino, es un proceso. Entendemos que la calidad es un proceso de mejora continua y ya os digo, os contaré ahora algunos ejemplos y espero que, si esta presentación se vuelve a realizar dentro de unos meses, tengamos más muestras para compartir con vosotros y vosotras. Para las personas que todavía no lo conozcáis, el plan de promoción de investigación de nuestra universidad está alineado, por supuesto, con los principales planes y políticas de la UJI, entre ellos el plan de acción de gobierno o los estatutos, y tiene un objetivo fundamental que es recoger una serie de acciones prácticas que nos ayuden a llevar a terreno estos objetivos estratégicos en materia de investigación, transferencia e innovación. A mí me gusta verlo como una caja de herramientas que está organizado en una serie de programas. Aquí tenemos los 6 programas que integran el plan. Veis que también están marcadas las acciones que se van revisando constantemente para poder ser el nexo entre las necesidades del personal investigador, las necesidades que vemos en el día a día y esos objetivos estratégicos que nos marcan el camino a seguir. El primer programa está formado por una serie de acciones que buscan impulsar los proyectos de investigación, tanto a nivel digamos más local de la universidad, como también el acercamiento a la Unión Europea. También tenemos un segundo programa que busca ayudar a la movilidad del personal investigador, realizando estancias que ayuden a enriquecer nuestro trabajo. Un tercer programa que busca potenciar, facilitar la incorporación del personal investigador en distintas etapas de su carrera. Es un programa al que se dedican bastantes recursos en el global del plan. Tenemos un cuarto programa que intenta acercar a la transferencia de los resultados de investigación. Un quinto programa que busca apoyar a los grupos de investigación que son activos en la búsqueda de fondos, y también tendremos un último programa fundamental para apoyar la difusión de los resultados de investigación. Ejemplos concretos, como os comentaba al principio, de cómo hemos ido integrando los pasos que se han ido dando para que la perspectiva de género forme parte de este plan. Sería, por ejemplo, algo fundamental el alineamiento con los planes y las políticas, lo hemos comentado al principio. Entonces, dos documentos fundamentales serían el Código de Buenas Prácticas en Investigación y Doctorado, que lógicamente recoge la perspectiva de género, y también el Plan de Igualdad de la Universidad, que recoge todas las áreas, entre ellas el eje 4 destinado a la investigación. Otro ejemplo de cómo hemos acercado y cómo estamos integrando la perspectiva de género en el plan de investigación es la formación del personal investigador, que consideramos esencial para ir dando pasos en el camino adecuado. Este curso que os he puesto de ejemplo se organiza desde la Escuela de Doctorado y se concibe como una formación transversal que combina la parte online con la parte presencial. Tenemos también una tercera experiencia, que sería la integración de elementos que nos ayuden a conseguir esa igualdad en las convocatorias del plan. Hemos mostrado antes el Código de Buenas Prácticas, y sí que en las convocatorias se hace explícita que las personas que participen adquieren el compromiso de adherirse a este código. También se recoge en la evaluación de impacto, que, como sabéis, contempla la perspectiva de género. Y también he incluido esta parte de los plazos, porque sabemos que la vida personal va unida a la profesional, y se tiene en cuenta
interrupciones que pueda haber en la carrera investigadora relacionadas con ese cuidado de hijos e hijas o con etapas del embarazo, por ejemplo. Tampoco quedaría completa esta muestra de la relación entre perspectiva de género y la investigación en la UGI sin compartiros el esfuerzo que se está haciendo desde la universidad por visibilizar los objetivos de desarrollo sostenible. En todas las acciones de investigación se pide información al personal investigador sobre la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta información se introduce en el sistema de datos de gestión de la investigación y luego se vuelca, por ejemplo, en la página de los grupos, en informes que se realizan y, por supuesto, nos ayudan a analizar cómo estamos contribuyendo al alcance de estos objetivos. Recordemos, definidos por Naciones Unidas en la Agenda 2030 del Desarrollo. Una última experiencia sería la relacionada con la divulgación científica. Si bien los ejemplos que he puesto aquí de actividades a lo mejor no se integran tan directamente en el plan, sí están estrechamente relacionados y se generan múltiples sinergias. El cartel que veis hace referencia al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra anualmente para intentar acercar ese trabajo investigador de las mujeres no solo al ámbito universitario, sino que también se sale a otros centros, a otras asociaciones, a otras fundaciones en las que habitualmente no tienen acceso a la investigación. Ya por último, he incorporado algunos de los enlaces principales a los que he hecho referencia en la presentación, tanto de las unidades, de los servicios, como de los documentos y planes y políticas. Podéis acceder a ellos y, por supuesto, contactar con nosotros, con nosotras, por cualquier cuestión que os genere inquietudes, dudas, propuestas. Y con esto terminaríamos el vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día. Seguimos compartiendo.